¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de lenguaje. El día de hoy, 20 de octubre del 2020, hay que recordar algo muy importante. Estamos iniciando un nuevo proceso, ¿no es cierto? Digamos, y ya estamos casi culminando lo que sería, ¿no es cierto? O iniciando, mejor dicho, el cuarto bimestre. Entonces, es importante recordar que a partir de ese tema se contabilizan 4 temas adicionales, ¿no? Es probable que después de ello tengamos un examen. Por eso te pido que por favor estudies, que repases los conceptos y que además, ¿no es cierto?, tengas en cuenta todo lo que desarrollamos dentro de clase y que tú también lo apliques, que tú también lo practiques, ¿correcto? Eso es lo que yo necesito. El día de hoy vamos a establecer el tema análisis del sujeto número 2. Pero para eso hay que recordarles lo siguiente, que el sujeto, ¿no es cierto?, dentro de la oración o dentro de la perspectiva oracional es de alguna u otra manera el elemento que realiza, que causa o que padece la acción dentro de la oración. ¿Correcto? Eso es importante. El sujeto realiza, correcto, padece o causa la acción dentro de la oración, correcto. Eso es muy importante. Hay una pregunta que se hace para identificar al sujeto, correcto. Ahora, además de ello, lo importante también es establecer que el sujeto tiene elementos que contribuyen a su estructura. Sería el núcleo, serían los modificadores, ¿no es cierto? Los modificadores y también la aposición, ¿correcto? Y además de ello, el sujeto tiene clases, ¿correcto? Hay diferentes tipos y hay diferentes clases de sujeto. Sujeto tácito, sujeto expreso, sujeto complejo, sujeto incomplejo, ¿no es cierto? Por ahí tenemos sujeto simple, sujeto compuesto, ¿correcto? Recordando los tipos de sujeto y recordando los elementos que ya hemos trabajado, vamos a desarrollar los ejercicios que se nos está dando dentro de esta separata, ¿no es cierto? Yo he seleccionado, ¿no?, los 10 primeros ejercicios o algunos ejercicios que vamos a desarrollar a continuación, pero eso me exige que tú también desarrolles y que trabajes, ¿correcto? Porque si no practicamos, lamentablemente esto no se va a lograr entender. Había una pregunta para identificar al sujeto, ¿no es cierto? ¿Qué o quién más el verbo? O también puede ser quiénes, ¿no es cierto?, más el verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me piden en la primera pregunta que analice sintácticamente los sujetos y luego clasificarlos en sujeto compuesto, sujeto simple, sujeto tácito, sujeto expreso, ¿no es cierto? O de repente por ahí sujeto complejo o sujeto incomplejo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, en qué elementos o en qué estructura vamos a clasificar a los sujetos, encontrando también sus elementos, ¿no?, o cómo están constituidos. Por ejemplo, dice la primera oración, el rey condecoró al niño que salvó a sus hermanos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a mencionar lo siguiente. ¿Quién condecoró al niño que salvó a sus hermanos? El rey, ¿no es cierto? O sea que esto de aquí sería el sujeto, ¿no es cierto? Condecoró a sus hermanos sería el predicado, ¿no es cierto, profe? Sujeto, ¿no es cierto? Sujeto, perfecto, y ese es el predicado, correcto, predicado. Profe, ¿cómo lo hizo? Primero puse que o quién, ¿no es cierto?, y más el verbo que condecoró. ¿Quién condecoró al niño que salvó a sus hermanos? El rey, ¿correcto? Entonces, puedo decir yo acá lo siguiente. Puedo decir yo que rey, ¿no es cierto?, sería el núcleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que recordar que el núcleo siempre será un sustantivo. Y él está acompañando al núcleo, sería el modificador directo, ¿no?, porque es un artículo, ¿correcto? Pero además me pide que yo mencione aquí, ¿no es cierto?, me piden que yo mencione el tipo de sujeto que se está estableciendo aquí. Si el sujeto está presente en la oración, ¿es un sujeto tácito o expreso?
Es un sujeto expreso, ¿correcto? Expreso. Y además, otra pregunta. Si el sujeto tiene modificadores, ¿qué tipo de sujeto es? Sujeto complejo, ¿no es cierto? Sujeto complejo. Complejo. Otra cosa, profesor, también podemos decir que solamente tiene un núcleo, ¿correcto? Y si solamente tiene un núcleo, ¿qué tipo de sujeto es? Es un sujeto simple, ¿correcto? Sujeto simple, ¿ya? También puede ser sujeto simple. Profe, o sea que un sujeto puede ser muchas cosas al mismo tiempo, claro, de acuerdo a los elementos que constituyan al sujeto, ¿no es cierto? Entonces, ya sabes lo que tienes que colocar en, ¿no es cierto?, en ese primer ejercicio. A ver, en la pregunta número 2, en la oración número 2 dice lo siguiente. La oportunidad de implementar sus nuevas ideas vino en 1921. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué vino en 1921? ¿Qué vino en 1921? ¿No es cierto? Entonces tú ya sabes lo que es, ¿no es cierto? ¿Qué vino en 1921? La oportunidad de implementar sus nuevas ideas, ¿correcto? O sea que todo esto, ¿no? Todo esto de aquí sería el sujeto. Todo esto de aquí sería el sujeto, ¿correcto? Y vino en 1921 sería el predicado, ¿correcto? Ya sabes que para identificar al sujeto, primero tienes que hacer la pregunta ¿qué o quién? Más el verbo, ¿correcto? Entonces esto es el sujeto, ¿no? Y esto de aquí es el predicado, correcto, ¿no es cierto? Primero vamos a analizar los elementos del sujeto. Primero vamos a analizar cuál sería el núcleo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, claro, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en 1921 vino la oportunidad de implementar, ¿no es cierto?, nuevas ideas, ¿no es cierto? La oportunidad de implementar sus nuevas ideas. ¿Cuál sería el núcleo, ¿no es cierto? ¿Qué vino en 1921? La oportunidad. Oportunidad, ¿correcto? Vino esta oportunidad. Entonces aquí puedo decir que oportunidad, mira por acá, puedo decir que oportunidad, ¿no es cierto?, sería el núcleo. Núcleo, ¿correcto? ¿Y qué sería la, profesor? La está acompañando, sería modificador directo, ¿no es cierto? Profe, y de implementar, recuerda que si es todo ello, ¿no es cierto?, empieza con una preposición. Recuerda que a esto, ¿cómo se le llama? Se le llama o se le reconoce como modificador indirecto, ¿correcto? Modificador indirecto. ¿Por qué, profesor? Porque parte de una preposición, ¿correcto? Eso ya lo hemos trabajado, eso lo hemos establecido. Ahora me piden el tipo de sujeto. ¿Qué tipo de sujeto encontramos aquí? El tipo. Primero, ¿sujeto expreso o sujeto tácito? Profe, está, el sujeto lo podemos ver en la oración, o sea que es un sujeto expreso. Perfecto, amiguito, expreso. Ahora, ¿es sujeto complejo o sujeto incomplejo? Profe, yo pienso, ¿no es cierto?, que como está teniendo un solo núcleo, es un sujeto, como tiene modificadores, es un sujeto complejo, ¿correcto? Que tiene modificador directo y modificador indirecto. Correcto, es complejo. Muy bien. Y ahora, yo te hago la pregunta, ¿es un sujeto simple o un sujeto compuesto? Profe, yo veo solamente un núcleo. Correcto. Entonces es un sujeto simple. Muy bien, excelente. O sea que hemos clasificado de alguna u otra manera el sujeto dentro de esta perspectiva, ¿correcto? Me piden en la pregunta número 3, dice José Clemente Orozco, Dante Alfaro y Rivero fueron los encargados de pintar una serie de edificios. ¿Quiénes fueron los encargados de pintar una serie de edificios? Ya sabes que es José Clemente Orozco, ¿no es cierto? Sería Dante Alfaro y Rivero, ¿no es cierto? Entonces, por aquí colocamos, ¿no es cierto? Colocamos aquí, ¿no? Colocamos aquí que esto de acá sería el
a ver, un momento, que esto de aquí, a ver, lo que pasa es que como estoy utilizando este elemento, entonces se nos puede ir por ahí. Ya, a ver, vamos a hacerlo de manera correcta para que tú puedas identificar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos pintar, perfecto. Entonces, tengo que hacerme la pregunta, ¿quiénes fueron los encargados de pintar una serie de edificios? José Clemente Orozco, Dante Alfaro y Rivero, ¿correcto? Entonces, esto lo subrayamos. Correcto, lo subrayamos, perfecto. Esto de aquí es el sujeto, ¿ya? Y todo esto de aquí, mira por acá, fueron los encargados de pintar una serie de edificios, sería en todo caso el predicado, ¿correcto? Eso sería el predicado. Sujeto, ya vamos a ponerlo aquí y predicado. Listo, amiguito, perfecto. No voy a analizar el predicado porque no estamos en eso, estamos en el análisis del sujeto, ¿correcto? Ahora, ¿qué sería en este caso José Clemente Orozco, Dante Alfaro y Rivero? Sería núcleo 1, mira, núcleo 1, Dante Alfaro, núcleo 2, ¿no es cierto? Y Rivero sería núcleo 3. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, tiene 3 núcleos, correcto. ¿Hay modificadores? No hay modificadores, ¿correcto? ¿Está presente o no está presente el sujeto? Claro que está presente el sujeto. Entonces, identificando el tipo, podemos decir lo siguiente, ¿no es cierto? Podemos decir lo siguiente. Podemos decir, por si acaso, que es un sujeto expreso, porque está presente de alguna manera en la oración. Podemos decir además que es un sujeto incomplejo porque no tiene modificadores, incomplejo, ¿no es cierto? Incomplejo. Y también podemos decir, además de eso, ¿no es cierto?, que es un sujeto compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque tiene más de 2 núcleos, ¿correcto? Por eso es sujeto compuesto, ¿correcto? Y así vamos a ir desarrollando en la siguiente parte del video. ¿Correcto, chicos?